cordial saludo para todos. El día de hoy hablaremos de cirrosis. Esto dentro de este gran capítulo de trastornos del hígado y vías biliares. Recordemos que este es Indira, una iniciativa de educación continuada para los profesionales en salud, buscando justicia social por medio de el conocimiento de los parámetros básicos de la atención en salud. Todo esto es gracias a nuestros importantes patrocinadores que en esta ocasión, en un convenio con Indira y Sura, venimos ofertando la posibilidad de adquirir la póliza de responsabilidad civil para los profesionales en salud con unos descuentos importantísimos, con una gestión integral, con un equipo que lo atenderá en cualquier momento del día y según sus necesidades. Y sin más preámbulo, iniciaremos hablando del capítulo de cirrosis, donde iniciamos comentando que la cirrosis ocupa el 11º lugar como la causa de muerte en los países industrializados. Esta es una enfermedad con una prevalencia del 0,27% y tiene como característica cardinal tener o ser un efecto final de una lesión hepática conducida subsecuentemente por fibrosis y regeneración nodular a nivel de todo el hígado. Las causas que están relacionadas con la cirrosis son las causas eminentemente metabólicas, donde la que más resalta es esta, puesto que con el advenimiento de la obesidad hemos visto un repunte de los casos. También resalta la hepatopatía autoinmunitaria, la toxicidad farmacológica, la hepatitis viral crónica y el alcoholismo. El riesgo de empeorarse, si usted tiene factores de riesgo para desarrollo de cirrosis, es directamente relacionado con el consumo de colesterol y proteínas e inversamente relacionado con la ingesta de carbohidratos. Entonces, cuando sospechamos que un paciente tiene cirrosis, documentamos esto en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, patopatías alimentarias, metabolopatías, alteraciones virales, toxicidad farmacológica como antecedente y hepatopatías virales, que ya lo dijimos que es algo muy importante. Clínicamente estos pacientes tienen una presentación florida de su enfermedad, documentando alteración de la función hepatocelular que en el estado de cirrosis se manifiesta con un cortocircuito portosistémico e hipertensión portal. Recordemos que la vena porta aporta el 75% de la irrigación del hígado. Y es posible que estos pacientes muchas veces sean completamente asintomáticos por un gran periodo de latencia. Pero estos síntomas coincidentes con la cirrosis son insidiosos. ¿Y qué síntomas puede tener el paciente? Cambios musculares, alteraciones del ciclo circadiano, astenia, adinamia y pérdida de peso. En general son síntomas constitucionales. Ahora, la cirrosis avanzada concursa con anorexia y emesis recurrente que impacta directamente la capacidad de realizar las actividades diarias en estos pacientes. Del mismo modo, en el escenario de cirrosis avanzada se puede generar distensión de la cápsula de Gleason, presencia de ascitis y hepatomegalia que puede debutar con un dolor abdominal. Dentro de todas estas alteraciones que puede causar la cirrosis y la disfunción hepatocelular, recordemos que el hígado tiene una función de síntesis de proteínas y control del metabolismo muy importante. Entonces pueden existir alteraciones tipo ginecomastia, pérdida de la libido, disfunción eréctil y amenorrea.
Muchas veces estos pacientes debutan con hematemesis. Hasta un cuarto de los pacientes pueden debutar con esta alteración. Dentro de los hallazgos encontrados en estos pacientes podemos encontrar fiebre, alteraciones de las funciones vitales, de las funciones mentales superiores, documentado esto como toxicidad neurológica, hepatomegalia, alteraciones de las venas superficiales del abdomen, ictericia y signos de hipovitaminosis. Recordemos la queilitis y la alteración de las papilas asociado a telangiectasias. Iniciemos hablando de la ictericia, donde no es un signo muy común en el escenario de la cirrosis, pero este signo aumenta en las etapas ulteriores de la enfermedad. Estos signos encefalopáticos que comenté anteriormente, hay que mencionarlos. Primero, inicia la alteración del ciclo circadiano, pero estos pacientes concursan con disartria, asterixis y finalmente coma, que son directamente relacionados con el daño hepatocelular. Y por otro lado, estos pacientes pueden concursar, como lo dijimos, con fiebre. Hasta una tercera parte de los pacientes pueden concursar con esto, que puede indicar la coexistencia de una hepatopatía alcohólica coincidente con infección y peritonitis bacteriana. Es decir, si está esta entidad, hay que descartar infección concurrente en estos pacientes. Finalmente, diremos que el hígado puede ser palpable con un hígado perfectamente definido, borde definido, y tener una prominencia en el lóbulo izquierdo. En estos casos, cuando hay hepatomegalia con esplenomegalia, hay documentación de hepatoesplenomegalia, aumentando el riesgo de complicaciones en relación a la hipertensión portal. Dentro del capítulo de la cirrosis se habla de las alteraciones coincidentes con las manifestaciones que en algún momento nos dan cuenta de parámetros de laboratorio alterados. La anemia es un dato común en el escenario de la cirrosis. Esta anemia es de características macrocíticas muy coincidentes con la supresión de la eritropoyesis por el alcohol. Así también son coincidentes las hemorragias del tubo digestivo, como hemorragia oculta o hemorragia franca, que puede ser también esta anemia coincidente con deficiencia de folato y hemólisis. Estos pacientes también pueden concursar con trombopenia, que dan alto índice de sospecha de hiperesplenismo. Asimismo pueden concursar con alteraciones del tiempo de protrombina, y cuando se combina con trombocitopenia es circunstancialmente debido a la supresión medular debido a el alcohol, secuestro esplénico o deficiencia de folato. En estos pacientes también podemos observar claramente una elevación del tiempo de protrombina debido a la reducción de unos factores de la coagulación, como lo venimos diciendo en algunos otros apartados. No se secreta el factor 8 en el hígado, por lo tanto hay depresión del resto de los factores de la coagulación. Estos pacientes muchas veces tienen un riesgo hemorrágico importante que hay que tamizar en el momento de la valoración de las crisis que pueden tener el paciente cirrótico. Debemos de tener cuidado, puesto que la mortalidad está directamente relacionada con las comorbilidades asociadas a cirrosis. Y allí hablamos en los pacientes con síndrome metabólico que finalmente tienen diabetes mellitus o hepatitis autoinmunitaria, y aquellos pacientes que concursan con hígado graso no alcohólico o hígado graso de tipo alcohólico, que tienen esta comorbilidad que aumenta la mortalidad. Entonces son entidades diferentes: hígado graso, hepatitis autoinmunitaria y hepatitis viral. En el paciente con hepatopatía que está en rango de cirrosis, el marcador de alteración relacionada con
la lesión y la disfunción hepatocelular es el incremento progresivo de la bilirrubina, la fosfatasa alcalina y un aumento moderado de la aspartato aminotransferasa. Uno de los estudios importantes son las imágenes. La ecografía es importante para detectar la presencia de alteraciones que se pueden documentar con este paraclínico como carcinoma hepatocelular, nódulos hepáticos, el tamaño del hígado también es importante documentarlo de esta manera y alteraciones que nos puedan dar luces acerca del origen de la ascitis en ciertos pacientes. Cuando este estudio se hace en conjunto con análisis Doppler, nos genera datos importantes acerca de la circulación hepática, de la circulación portal y de la vena esplénica. Cuando concursamos con un cuadro de nodulación hepática, la caracterización de estas lesiones se puede realizar de mejor manera con resonancia o tomografía, que debe de ser contrastada especialmente para realizar una caracterización específica relacionada con estas alteraciones. Es necesario documentar también que en algunas ocasiones estos pacientes deben de ser llevados a una biopsia hepática por el requerimiento de caracterizar las lesiones coincidentes con la cirrosis. Allí existen otros paraclínicos, por ejemplo, en las personas con hepatitis C crónica, que concursan con una calificación baja en las pruebas de elastografía, y esto es suficiente para descartar de manera muy confiable la presencia de fibrosis avanzada, en tanto en que la calificación alta es un factor predictivo muy confiable de cirrosis avanzada y las calificaciones intermedia no son concluyentes por su parte. Dentro de las causas más frecuentes de cirrosis se encuentran, como venimos diciendo, en las diferentes conferencias, la hepatitis alcohólica, la esteatohepatitis no alcohólica, la infección crónica por hepatitis C y el consumo de alcohol propiamente dicho, que concursa muchas veces con hepatitis alcohólica. También es necesario mencionar que la hemocromatosis es un trastorno que puede generar cirrosis y es un trastorno que debe de descartarse en el escenario de la misma, pero como la deficiencia de alfa-1 antitripsina y la enfermedad de Wilson asociada a la celiaquía, que pueden ser coincidentes muchas veces con cirrosis. La entidad propiamente dicha, cirrosis primaria de las vías biliares, es una alteración que aparece más a menudo en el género femenino, en tanto que la forma secundaria puede ser consecuencia de la presencia de obstrucción recurrente y continuada a nivel de la vía biliar por estenosis, una neoplasia o finalmente por un cálculo. Las telangiectasias hemorrágicas hereditarias también son una importante noxa, especialmente cuando hablamos de hipertensión portal, por la presencia de transformación nodular del hígado, estableciendo de esta manera un cortocircuito portosistémico que nos lleva a insuficiencia cardíaca de alto gasto. Muchos de estos casos de cirrosis son idiopáticos, de los cuales no se puede documentar específicamente la noxa y quedan como hepatitis o esteatosis hepática no identificada o nexa a una etiología específica. Entonces, como abordaje en estos pacientes, debemos establecer como primera medida la etiología y las complicaciones de la enfermedad. Así que solicitaremos un perfil amplio de hepatitis C y hepatitis B asociado a una serología para sífilis. Del mismo modo, documentaremos la presencia de enfermedad hepática alcohólica, documentando de un nivel de AST, especialmente sobre la alaninoaminotransferasa, y pasaremos a hacer una anamnesis amplia acerca de la ingesta de alcohol e interrogaremos la presencia de enfermedad de Wilson
con el aumento del cobre en orina, con disminución de la ceruloplasmina sérica y biopsia hepática. Interrogaremos acerca de la presencia de hepatitis autoinmune, buscando anticuerpos antinucleares y la presencia de LKM1, también la presencia de hígado graso no alcohólico, donde al contrario de la hepatitis o la enfermedad hepática alcohólica, el diagnóstico de exclusión se realiza cuando esto no está presente y hay un nivel elevado de alaninoaminotransferasa con una ecografía de hígado informativa de esta alteración. Interrogaremos también la presencia de cirrosis biliar primaria, documentando niveles de fosfatasa alcalina importantemente elevados con presencia de anticuerpos antimitocondria, e interrogaremos la presencia de enfermedad tipo hemocromatosis. Esta se documenta con importantes determinaciones de ferritina, hierro sérico y disminución de la capacidad de unión a la transferrina asociado a biopsia de hígado. Las pruebas genéticas en este escenario detectan la mutación del gen HFE, especialmente el C282Y. Otro de los comentarios a este respecto es debido a que existe insuficiencia hepatocelular en estos escenarios, descendiendo albúmina y aumenta el nivel de amoníaco, lo que causa encefalopatía hepática y ascitis. Estos aumentos de la concentración de metabolitos del triptófano, de la concentración de amoníaco, de mercaptanos y el aumento del estrés oxidativo, de la osmolaridad intracelular y el aumento del número de ácidos grasos de cadena corta inducen cambios que se han propuesto como mecanismos del desarrollo de la encefalopatía hepática. La paracentesis diagnóstica es importante en algunos casos de ascitis como una investigación de elección. Vamos a hablar de ascitis aparte, pero vamos a hacer algunos comentarios. Esto puede estar relacionado con hipertensión portal u otra causa. Cuando realizamos este análisis citológico del líquido acítico en un análisis bioquímico, establecemos el gradiente de albúmina en suero y en el líquido acítico. Cuando este gradiente tiene un valor mayor a 1.1, entonces pensaremos en hipertensión portal como una importante noxa. Pero si este es menor a 1.1, es poco probable la presencia de hipertensión portal. Recordamos que los niveles séricos de la alfa-fetoproteína dan un alto índice de sospecha de presencia de carcinoma hepatocelular en presencia de ascitis. Otra de las noxas es el síndrome hepatorrenal, donde documentamos la presencia de creatinina elevada mayor a 1.5 miligramos por decilitro. También documentamos que la trombocitopenia nos da un alto índice de sospecha de aumento de la presión portal asociada a esplenomegalia. Entremos a la parte de tratamiento finalmente, donde el objetivo general es detener la progresión de la cirrosis y las complicaciones que requiere en algún momento un enfoque multidisciplinario. Este tratamiento principalmente se realiza a base de la corrección de la causa subyacente y el tratamiento específico para cada enfermedad subsecuente a la cirrosis con el tratamiento de la hipertensión portal. Lo más importante en relación a las medidas generales es la abstinencia de alcohol, que debe de ser de manera generosa y abrupta. La dieta debe de ser apetitosa, con una suplementación calórica suficiente a 35 kilocalorías por cada kilogramo de peso corporal en los casos de cirrosis compensada y 45 en personas desnutridas. La suplementación de proteínas en estas personas es de 1.1 gramos kilogramo día en las personas
con cirrosis compensada y 1.5 en las personas que tienen presencia de desnutrición. Estas personas deben de ser llevadas a restricción de sodio para el manejo de otras complicaciones. Como medida general, si el paciente documenta encefalopatía hepática, es necesaria la disminución de proteínas a no menos de 80 gramos al día. Por tanto, estos pacientes pueden manejarse de una manera general, donde no es necesaria la presencia de complementos especializados que contengan aminoácidos de cadena ramificada, esto para combatir la encefalopatía de origen hepático o retrasar la insuficiencia hepática. Así que son convenientes los complementos vitamínicos y puede ser de cierta utilidad estos componentes vitamínicos para unos síntomas sistémicos relacionados con las alteraciones hepáticas. La encefalopatía hepática propiamente dicha, ahora sí hablando, se define como una alteración de la función, de las funciones mentales superiores más bien, que están relacionadas con la insuficiencia hepática, que lleva al cuerpo a una intoxicación por sustancias nocivas de origen intestinal y disminución de la funcionalidad del hepatocito, especialmente por un cortocircuito portosistémico. Esta encefalopatía hepática tiene un espectro grande que inicia desde la inversión de los ciclos circadianos y un deterioro cognitivo que puede llegar en últimas hasta estados de coma. Los pacientes con encefalopatía de origen hepático que está enmascarada, antes llamada mínima, son pacientes que concursan con síntomas subclínicos, pero tienen característicamente un déficit psicomotor o cognitivo menor. Característicamente, estos pacientes pueden tener déficit de atención. Las etapas de la encefalopatía de origen hepático son 3, donde finaliza con estupor, pasando desde la etapa de somnolencia e inicia con una confusión leve. Finalmente se establece el estado de coma. Es decir, 1 es confusión leve, 2 una somnolencia, 3 estupor y 4 estado de coma. Los sistemas de estadificación reconocidas por las sociedades científicas es el espectro de daño cognitivo a nivel cirrosis llamado SONIC. Spectrum of Neurocognitive Impairment in Cirrhosis. Esto comprende la encefalopatía ausente, la encefalopatía enmascarada, en 2 a 4 etapas. Es necesario documentar que este gran capítulo de encefalopatía hepática, la toxina que está identificada y se mide con mayor facilidad a nivel de esta patología es el amoníaco. Pero esta no es la única variable que nos da la noxa de esta alteración. El diagnóstico de encefalopatía hepática está basado principalmente en la detección de aquellos ciclos característicos de estas alteraciones. Se documenta que la lactulosa es un disacárido sintético no absorbible que está generalmente disponible en forma de jarabe y se ingiere por la acción bacteriana y se digiere en ácidos grasos de cadena corta, produciendo acidificación del contenido, formando el ion amonio. Y este no es absorbible por la lactulosa y este ion amonio es el neurotóxico. La lactulosa propicia un cambio en la flora intestinal, así que se encuentran menos microorganismos que forman amoníaco. Eso también se puede controlar con la presencia de un antibiótico oral y en este sentido es preferible la presencia de
o la implementación de rifaximina. Es un medicamento no absorbible que se administra por vía oral cada 12 horas, reduciendo el riesgo de encefalopatía hepática en el periodo de 24 horas con o sin el uso de lactulosa. También el metronidazol a una dosis de 250 miligramos por vía oral cada 8 horas es importante en este respecto. Otro dato importante es que el flumazenilo es eficaz en encefalopatía hepática grave, pero su efecto necesita una administración intravenosa. En general, el principio básico del tratamiento es abordar con desencadenantes. Estos pacientes mejoran con la corrección de la causa precipitante junto con rifaximina y lactulosa. Esta lactulosa convierte el amoníaco en iones de amonio y disminuye su absorción en el tracto gastrointestinal. Alivia el estreñimiento a través de un efecto osmótico que además alivia los síntomas de la encefalopatía hepática. Y la rifaximina disminuye la producción de amoníaco por la flora intestinal. Cuando estos pacientes concursan con hemorragias por varices esofágicas, documentados que el sangrado relacionado con las varices esofágicas es una de las complicaciones más ominosas de la cirrosis. Esto requiere un tratamiento pertinente que incluye la reanimación intensiva con vasopresores, endoscopia y la administración enérgica de líquidos. Allí documentamos que también que la ligadura con banda y la escleroterapia son modalidades habituales para tratar la hemorragia, especialmente en las emergencias. Las derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugulares tempranas, también llamadas TIPS, aumentan las tasas de supervivencia en estos pacientes con cirrosis asociado a varices esofágicas. Por su parte, el medicamento propranolol es un medicamento utilizado como profilaxis secundaria y primaria de las varices esofágicas. La espironolactona, la furosemida, medicamentos diuréticos pueden ayudar al control de las mismas, al mismo tiempo que la restricción de sodio, que es mandatoria en el paciente con hepatopatía, siendo estas opciones de tratamiento esenciales para el abordaje de la ascitis. Cuando concursamos con otra modalidad de presentación clínica relacionada con las complicaciones de la cirrosis, es el síndrome hepatopulmonar. Este síndrome es una modalidad clínica que ocurre hasta en una tercera parte de los pacientes con cirrosis, y allí documentamos la tríada de incremento del gradiente alveolo arterial, dilataciones vasculares o comunicaciones arteriovenosas intrapulmonares y hepatopatía crónica. Esto da lugar a un cortocircuito a nivel intrapulmonar, especialmente derecha a izquierda. Especialmente esto se manifiesta con desaturación asociado a disnea en la posición erguida de decúbito, en la posición de decúbito dorsal, no erguida. También podemos documentar que el tratamiento médico no tiene una buena evidencia a este respecto. Se han realizado estudios con azul de metileno, norfloxacina, polvo de ajo vía oral, presencia de micofenolato, esto con el fin de inhibir la vasodilatación inducida por óxido nítrico y angiogénesis. La pentoxifilina puede evitar el síndrome hepatopulmonar porque nubla la producción del factor de necrosis tumoral. Esto lo documentamos anteriormente en otra conferencia, especialmente en la parte de hígado graso no alcohólico. En los individuos con hipoxemia pronunciada se administra oxígeno en un periodo prolongado. Este síndrome puede revertirse completamente
con una medida enérgica, ya sea con trasplante hepático que tiene una mortalidad significativa, o la implementación, como lo dijimos anteriormente, de una derivación intrapulmonar considerable. Esto puede ofrecer paliación en los pacientes con síndrome hepatopulmonar. Ahora, cuando hablamos de síndrome hepatorrenal, este tratamiento se basa en la gravedad, que se divide especialmente en dos categorías. Un síndrome hepatorrenal tipo 1, que es el más grave en comparación con el síndrome hepatorrenal tipo 2 y subsecuentemente menos grave. Allí el objetivo principal es corregir la causa subyacente para revertir la lesión renal aguda. Documentamos que las modalidades de tratamiento dependen específicamente de la gravedad de este síndrome hepatorrenal. Las modalidades de tratamiento, por su parte, incluyen la implementación de terlipresina, noradrenalina, asociado a una infusión de albúmina, o ocredotida, asociado a albúmina propiamente dicho. Entonces aquí también hablamos del TIPS, que referimos en la parte anterior: derivación portosistémica intrahepática transyugular temprana, que puede ayudar especialmente a estos pacientes. El trasplante hepático es el único tratamiento definitivo, pero se implementa cuando no hay respuesta a los otros tratamientos. Es importante también documentar todo lo concerniente a trasplante hepático e indudablemente referiremos que el trasplante hepático está asociado a esos casos de hepatopatía crónica que tiene un carácter de irreversibilidad, esto en mayúsculas, asociado esto a insuficiencia hepática y metabolopatías que dan cuenta de defectos metabólicos a nivel hepático. Cuando uno no debe de pensar que un paciente, a pesar de su hepatopatía irreversible con insuficiencia hepática aguda y metalobopatía, no se le puede implementar un trasplante. Cuando concursa con neoplasia maligna, ojo, a excepción de hepatocarcinomas pequeños, enfermedad cardiopulmonar avanzada, puede implementar el trasplante de hígado. Pero si es un síndrome hepatopulmonar, es una salvedad para esta contraindicación. Otras contraindicaciones que no son absolutas son desnutrición, alcoholismo, obesidad, trombosis de la vena porta y pacientes mayores a la 8ª década de la vida. Nos referiremos ahora a la parte de los alcohólicos. Es necesario documentar que estos pacientes requieren el consumo por lo menos 6 meses. Esto lo hablamos en ese apartado de alcoholismo. Allí documentaremos el trasplante hepático en aquellos pacientes que padecen una declinación funcional asociado a disfunción y empeoramiento del estado de coagulación, pacientes con ascitis resistente, hemorragias por varices esofágicas recurrentes, encefalopatía y depresión de albúmina, o en el escenario del síndrome que conlleva la hepatopatía. También diremos que generalmente se usa el trasplante de hígado de donador vivo adulto por la disponibilidad del mismo, donde generalmente se están abriendo los criterios como con intensa amplitud al respecto de esto. Y para finalizar hablaremos de las clasificaciones o calificaciones pronósticas, especialmente cuando hablamos de cirrosis, y allí resalta el Child-Pugh-Turcotte y el MELD. Cuando existe una clasificación de Child-Pugh, esta nos da variables como albúmina, ascitis, tiempo de protrombina, y clasifica de manera numérica de 1 a 3 cada variable y da un puntaje. Allí tenemos la puntuación A, la puntuación B y la puntuación C. Y según la sumatoria de estas calificaciones puede ir hasta 15. El sistema de calificación de MELD
incorpora las concentraciones de la razón internacional normalizada, la bilirrubina y la creatinina. Cuantificando, esto es muy importante para hablar de MELD, especialmente para cuantificar el riesgo de muerte en las personas que padecen una hepatopatía terminal, siendo muy útil esto para anticipar la supervivencia a corto plazo de estos pacientes. Esto lo documentamos también en nuestros apartados anteriores. Las listas de elegibles de trasplante de hígado dependen de la puntuación MELD. El requisito es puntuación mayor a 14. Aquellos pacientes que tienen una calificación relativamente estable o baja, menor a 21, tienen una prioridad pequeña cuando hablamos de trasplante de hígado. Pero la mortalidad, como es obvio, aumenta en relación a esta calificación. Hay otros elementos adicionales asociados a la puntuación MELD, como el MELD sodio, donde solo la mitad de las personas con disfunción hepática grave, es decir, aquellos que tienen bilirrubina mayor a 3, albúmina menor a 3 gramos por decilitro, encefalopatía, ascitis, hemorragia de tubo digestivo alto, viven 6 meses sin trasplante. En este sentido, se incorporó otra variable que nos da mayor ominosidad, que son las variables relacionadas con el sodio, que nos da luces que cuando este tiene una determinación menor a 130 miliequivalentes litro, es un elemento independiente que nos da luces de mortalidad, especialmente cuando hay un valor menor a 130 miliequivalentes litro en la puntuación MELD, es decir, la puntuación MELD sodio. Todos estos enfermos tienden a padecer hepatocarcinoma en una tasa del 3 al 5% de casos al año, especialmente en aquellos pacientes con cirrosis alcohólica y hepatitis viral. Esto lo revisaremos ampliamente en nuestra conferencia de hepatocarcinoma. Por lo tanto, no nos vamos a detener en este tema. Pero antes, seguiremos revisando otros capítulos como hemocromatosis, enfermedad de Wilson, colangitis biliar primaria, obstrucción de la vena hepática, síndrome de Buch-Chiari, hipertensión portal no cirrótica, hígado en insuficiencia cardíaca, y ahí sí hablaremos de neoplasias después de abordar todas esas temáticas. También comentamos que en el apartado de ascitis se aborda en una conferencia muy similar a esta, pero requiere una detención especial en algunos tópicos que alarga el propósito de esta conferencia y por lo tanto lo abordaremos en un segundo momento. En ese sentido, vamos dándole cierre a nuestro capítulo de cirrosis en relación a los trastornos del hígado. Este es Indira Educación. Como siempre, muchísimas gracias por abrir sus dispositivos a nuestras conferencias, por interesarse en la educación continuada y atender a esta cita que nos reúne en relación a esto que amamos, que es la medicina. Finalmente, agradeciendo a nuestros patrocinadores, el día de hoy nuestro asocio con la empresa Sura, por la cual, por medio de nuestra plataforma, usted puede adquirir sus pólizas de responsabilidad civil, esto con un descuento muy importante para su ejercicio profesional. Muchas gracias.